Hay un número que las cadenas hoteleras de Estados Unidos no quieren ver publicado y que sin embargo se sigue repitiendo semana tras semana desde que empezó este mundial. No es un número sobre asistencia a los estadios, es un número sobre habitaciones vacías en ciudades que se prepararon durante años para recibir la mayor oleada de turistas de su historia. Y la comparación con lo que está pasando del otro lado de la frontera, en México, es tan contundente que ya está apareciendo en reportes financieros internacionales. Quédate hasta el final. Antes de ir al fondo de esta historia, hay dos temas que conectan con todo lo que hemos venido analizando en este canal. El primero, México cerró la fase de grupos con la campaña perfecta de todo el torneo, mientras Estados Unidos sigue acumulando episodios que cuestionan su papel como anfitrión principal. El segundo tema, Brasil avanzó como líder de su grupo con una de las mejores actuaciones de la primera fase, y el optimismo alrededor de las grandes selecciones sigue creciendo dentro del campo, pero fuera del campo, en el negocio que sostiene económicamente a este mundial, la historia es mucho menos optimista, y empieza precisamente en los hoteles de las ciudades sede estadounidenses. Vamos a los datos, porque son contundentes. Según información de CoStar, la empresa que monitorea las reservas hoteleras de las ciudades sede de este mundial, obtenida por el medio especializado Front Office Sports, al 1 de junio, las tasas de ocupación hotelera en varias ciudades estadounidenses, incluyendo Atlanta y Boston, eran más bajas que las del año pasado en las mismas fechas. Nueva York, la ciudad con la tasa de reservas más alta entre las sedes estadounidenses, llegó apenas al 57% de ocupación para el día del partido del 13 de junio. Compáralo con lo que está pasando fuera de Estados Unidos. Monterrey alcanzó el 60% de ocupación para el 20 de junio. La Ciudad de México llegó al 61% para el 11 de junio. Y Guadalajara llegó al 73% para el 18 de junio. Es decir, las ciudades sede mexicanas están superando consistentemente a las estadounidenses en ocupación hotelera durante este mundial, a pesar de que Estados Unidos recibe el 75% de los partidos del torneo y de que se suponía que sería el principal motor económico de esta Copa del Mundo. Jan Freitag, director nacional de analítica hotelera de CoStar, explicó el fenómeno con una frase que resume todo. Esto es más un evento de tarifas que un evento de ocupación. Los hoteles no están viendo saltos dramáticos en ocupación, pero están cobrando más por las habitaciones que sí se llenan. Es decir, el negocio hotelero estadounidense está compensando la falta de visitantes con precios más altos, no con más huéspedes. Y Freitag agregó algo que conecta directamente con todo lo que este canal ha documentado sobre las restricciones migratorias de este torneo. Canadá y México tienen ventajas estructurales porque los aficionados internacionales de países con políticas de visa más restrictivas hacia Estados Unidos simplemente encuentran más fácil entrar a cualquiera de esos dos países. Miami es una excepción parcial, gracias a su fácil acceso desde Latinoamérica y el Caribe, y por eso es de las pocas ciudades estadounidenses que mantiene cifras más sólidas. Y hay un ejemplo concreto que ilustra perfectamente lo que está pasando, y que involucra a uno de los partidos más esperados de toda la fase de grupos. Ni siquiera el partido entre Brasil y Marruecos, disputado en Nueva Jersey, dos de las selecciones con mayor capacidad de movilizar aficionados de todo el torneo, logró impulsar significativamente la hotelería de Nueva York. Los hoteles de la ciudad registraron apenas un 31% de ocupación para la fecha de ese partido, muy por debajo del 43% que se observaba en fechas comparables sin mundial. Si ese partido específico con esas dos aficiones no pudo mover la aguja, la pregunta lógica es ¿qué está pasando con los partidos de selecciones menos tradicionales? Y aquí hay otro dato que conecta directamente con algo que ya analizamos en este canal sobre los precios de los boletos. Según un reporte de Front Office Sports, los listados oficiales de la FIFA para la final del 19 de julio en el MetLife Stadium llegaron a ofrecerse en $32,970 por asiento, más del triple del precio promedio de reventa del Super Bowl de febrero pasado. Ese es exactamente el tipo de precio que aleja al aficionado promedio y que ayuda a explicar
explicar por qué los hoteles, incluso en la ciudad sede de la final, no están viendo la avalancha de huéspedes que se proyectaba. Vale la pena repasar cómo se llegó a este punto, porque la preocupación del sector hotelero no nació esta semana. En abril, una encuesta de la Asociación Estadounidense de Hoteles y Hospedaje, conocida como AHLA, encontró que cerca del 80% de los propietarios y operadores hoteleros de las ciudades sede reportaban reservas por debajo de las proyecciones iniciales. Esa cifra subió hasta el 85 o 90% en Kansas City, donde la demanda estaba muy por debajo de un junio o julio típico. En la mayoría de las otras ciudades, como Houston o Seattle, entre el 65 y el 75% de los encuestados reportaron un ritmo de reservas inferior a lo esperado. Margaret Smart, gerente de un hotel en Houston, sede de 7 partidos, dijo que esperaban tener más reservas confirmadas para estas fechas, y eso que los líderes de la ciudad habían descrito este mundial como 104 Super Bowls. En Seattle, algunos encuestados llegaron a calificar el mundial como un no evento. Anne Johnson, gerente del Hotel State en esa ciudad, dijo que la ocupación de junio estaba corriendo 7% por debajo de la del año anterior, algo que describió como frustrante. En Atlanta, un propietario de Airbnb compartió en redes sociales que su propiedad, ubicada cerca del estadio y normalmente reservada por completo, no había recibido ninguna reservación para ninguno de los partidos del mundial. La propia AHLA reveló que el 70% de los propietarios y operadores hoteleros atribuyeron la demanda internacional reducida a las barreras de visa y a las preocupaciones geopolíticas más amplias, las mismas que este canal ha documentado caso por caso desde el inicio del torneo. Y hay un elemento adicional que agrava todo este panorama y que se confirmó hace apenas unos días. Muchos hoteles enfrentan ahora un problema inesperado de cancelaciones masivas. La propia FIFA había reservado con meses de anticipación grandes bloques de habitaciones en distintas ciudades sede para garantizar infraestructura suficiente al torneo, pero cuando una parte significativa de esas reservas terminó cancelándose, los hoteles se quedaron con miles de habitaciones que tuvieron que volver a colocar en el mercado en muy poco tiempo. La AHLA estima que hasta el 70% de esas habitaciones reservadas fueron liberadas en ciudades como Boston, Dallas, Los Ángeles y Filadelfia, y la Asociación de Hoteles de la Columbia Británica confirmó un patrón casi idéntico en Vancouver, donde la FIFA liberó entre el 70 y el 80% de sus habitaciones bloqueadas, devolviendo al mercado alrededor de 15,000 noches de habitación durante el periodo del torneo. Es decir, la propia FIFA contribuyó al exceso de oferta que terminó presionando hacia abajo la ocupación real, después de haber generado expectativas de escasez que en su momento empujaron los precios hacia arriba. Y hay un detalle adicional sobre el tipo de oferta hotelera que se está moviendo en este momento, y que confirma exactamente el patrón que venimos describiendo. Según un reporte reciente de Hotel Management Network, basado en datos del sector, los paquetes actuales en ciudades como Miami incluyen tarifas superiores a $560 por noche antes de impuestos y cargos adicionales. Es decir, mientras la ocupación general se mantiene por debajo de lo proyectado, los precios en los segmentos más altos del mercado siguen siendo extremadamente elevados. Los analistas del sector describen esto como un panorama mixto que refleja un mercado de viajes en transformación. Los aficionados están comparando precios con mucho más cuidado, reservando más tarde y buscando alternativas fuera de los hoteles tradicionales. Al mismo tiempo, los operadores están aprendiendo que organizar un evento deportivo global no garantiza ocupación completa, incluso cuando las tarifas de las habitaciones se mantienen muy por encima de los niveles estacionales normales. Rosana Mayeta, presidenta y directora ejecutiva de la AHLA, lo resumió con una frase cuidadosamente equilibrada: los hoteles de los mercados anfitriones han pasado años preparándose para el mundial, y aunque hay una emoción real, los datos apuntan a un panorama más matizado. Una serie de factores han atemperado el optimismo inicial, aunque los indicadores hacia adelante muestran que todavía hay una oportunidad significativa por delante. Esa frase, leída con cuidado, es básicamente una manera diplomática de decir que la realidad no coincidió con la promesa. Y la promesa, hay que decirlo, fue enorme. La propia FIFA, junto con la Organización Mundial del Comercio, publicó en marzo del año pasado un estudio
estudio conjunto que proyectaba un impacto económico bruto de 80.1 mil millones de dólares para este mundial, de los cuales 30.5 mil millones estaban destinados específicamente a Estados Unidos. La Asociación de Viajes de Estados Unidos llegó a afirmar que los visitantes del mundial gastarían más de $5,000 por persona. Vijay Dandapani, presidente de la Asociación de Hoteles de Nueva York, dijo que los hoteles habían proyectado 1.200.000 visitantes internacionales adicionales durante la competencia, pero que las reservas en Nueva York apenas habían aumentado, como máximo, un 10% respecto al año anterior. Esa cifra, vale recordarlo, fue mencionada por la propia Asociación de Hoteles de Nueva York como evidencia de que la avalancha prometida simplemente no llegó como se esperaba. Y aquí aparece, otra vez, el nombre que ya hemos mencionado en videos anteriores de este canal por razones completamente distintas. Cuando le preguntaron a Donald Trump sobre el precio de $1,000 del boleto más barato para el debut de la selección estadounidense contra Paraguay en Los Ángeles, el propio presidente respondió que ni él pagaría esa cantidad. Es una declaración curiosa, viniendo del jefe de estado del país que más presumió la organización de este torneo, criticando abiertamente los precios que su propio gobierno ayudó a permitir bajo el modelo comercial de la FIFA. Y mientras Trump hacía esa declaración, Gianni Infantino defendía públicamente la política de precios en un evento reciente, insistiendo en que la demanda del torneo seguía siendo extraordinaria. Y para completar el panorama de cómo se llegó a esta situación, vale la pena recordar que la revista estadounidense Newsweek llegó a publicar en mayo que esta Copa del Mundo podría convertirse en un fracaso colosal para el sector turístico de Estados Unidos. En ese momento, según datos de la empresa de aviación Cirium citados por esa misma publicación, las reservas de vuelos europeos hacia Estados Unidos para julio habían caído un 14% respecto al año anterior. Las reservas hacia las ciudades anfitrionas para junio habían caído un 5% desde Europa y un 3.6% desde Asia. Y el propio Infantino, presionado por esos datos, respondió describiendo la competencia como una oportunidad crucial para el fútbol y especialmente para Estados Unidos, sin negar directamente las cifras que la revista estaba presentando. Pero no todo es pesimismo, y es justo decirlo con la misma honestidad con la que se cuenta lo negativo. En Houston, Michael Heckman, presidente y director ejecutivo de Houston First Corporation, reportó un incremento moderado del 9% en las reservas de junio respecto a lo normal para esta época del año y de un 11% para julio. Morgan Hollingshead, del Hotel Sam Houston, dijo que esperaban una ocupación casi total, parecida a la de un rodeo, pero que actualmente están en un 80%, una cifra que, aunque por debajo de la expectativa inicial, sigue siendo sólida en términos absolutos. En Toronto, Kelly Jackson, vicepresidenta de Desarrollo de Destino de la ciudad, se mostró optimista de que la ocupación llegue al 80% entre junio y julio, a pesar de los precios altos y la falta de un repunte explosivo en las reservas. Y Jan Freitag, el mismo analista de CoStar, anticipó que una vez que se definan los cruces de la fase eliminatoria, va a llegar un repunte real en las reservas en todas las ciudades estadounidenses, porque los aficionados de Francia, España, Portugal, Alemania o Inglaterra van a terminar haciendo sus viajes una vez que sepan exactamente dónde va a jugar su selección. Y hay un contraste interesante con lo que ocurrió en Qatar, que aunque se trató de un torneo con condiciones muy distintas a las de este mundial repartido entre 3 países, mostró un patrón de reservas completamente diferente. Kelly Sailing, directora de negocios de Visit Seattle, mencionó que en Qatar el 83% de las reservas hoteleras se hicieron dentro de los 60 días previos al torneo, y un sorprendente 47% dentro de los últimos 6 días. Es decir, existe un precedente de que las reservas para un mundial pueden concentrarse mucho más cerca de la fecha del evento de lo que los hoteleros estadounidenses habían proyectado, lo que deja abierta la posibilidad de que algunas de las cifras más débiles de este reporte todavía puedan mejorar en las próximas semanas, conforme avance la fase eliminatoria y los aficionados decidan con más certeza sus planes de viaje. Y el mercado de rentas de corto plazo, curiosamente, está contando una historia distinta a la de los hoteles tradicionales. En Kansas City, la demanda de plataformas de renta de corto plazo es más alta que en cualquier otra ciudad estadounidense, con un incremento del 44% respecto al año anterior, según la empresa de análisis AirDNA.
Y según Bram Gallagher, director de economía y pronósticos de esa misma empresa, parte de ese fenómeno mexicano específico tiene que ver con el precio y las comodidades. Los listados de renta corta en ciudades sede mexicanas rondan los $100 por noche, incluso después de aumentos significativos en las tarifas, comparado con alrededor de $300 por noche en ciudades como Kansas City, Boston o Miami. Los lugares económicos se agotan primero y más rápido, explicó Gallagher. Si esperas para reservar, vas a enfrentar tarifas cada vez más altas. La propia FIFA insiste en que las ventas de boletos siguen siendo sólidas. Un portavoz de la organización le dijo a Newsweek que las ventas de entradas para esta Copa del Mundo se mantienen fuertes, con un alto grado de interés para todos los partidos y que ya se habían vendido más de 5 millones de boletos al momento de esa declaración. Esa cifra, comparada con las habitaciones vacías que estamos documentando en este video, plantea una pregunta que vale la pena dejar abierta. ¿Cuántos de esos boletos vendidos corresponden a aficionados que efectivamente van a viajar y pernoctar en las ciudades sede? ¿Y cuántos corresponden a compradores locales, a reventa especulativa o a paquetes corporativos que no generan la misma demanda hotelera que un turista internacional tradicional? Esa distancia entre boletos vendidos y habitaciones ocupadas es, probablemente, el resumen más preciso de lo que está pasando con la economía real de este mundial en territorio estadounidense, y eso resume en cierto sentido, la fractura completa que estamos describiendo en este video. Del lado estadounidense, un modelo de precios que apostó por maximizar el ingreso por habitación en lugar de maximizar la ocupación, una cancelación masiva de bloques de habitaciones que generó escasez artificial primero y sobreoferta después, y una demanda internacional que las propias restricciones migratorias de ese país ayudaron a contener. Del lado mexicano y canadiense, precios más accesibles, menos barreras de entrada y una ocupación que, aunque tampoco alcanza el 100%, está consistentemente por encima de lo que se observa en Estados Unidos. La emoción por este mundial, medida en el negocio que debía sostenerlo económicamente, simplemente no aparece de la misma manera en los dos lados de la frontera. Y ahora las preguntas para los comentarios, porque este tema conecta directamente con todo lo que hemos venido documentando sobre este torneo. La primera, ¿crees que la FIFA y el sector hotelero estadounidense subestimaron por completo el efecto que tendrían los precios altos y las restricciones migratorias sobre el turismo real de este mundial? Las segundas, viendo que México y Canadá están superando consistentemente a Estados Unidos en ocupación hotelera, ¿crees que esto confirma, una vez más, que los socios menores de esta candidatura tripartita están funcionando mejor que el anfitrión principal y la de siempre? ¿Quién es para ti el favorito real para ganar esta Copa del Mundo? Déjame todo en los comentarios, los leo todos. Seguimos aquí hasta el 19 de julio.